Hola a todas y todos. Como les adelantó Darío por correo electrónico, vamos a seguir con esta modalidad de cursada en la que les vamos a publicar una orientación sobre las clases en video. Pero antes de meternos en el tema de hoy, que es crímenes de lesa humanidad, para quienes no pudieron estar en la reunión de Zoom que se organizó para la semana pasada, les cuento que la materia se aprueba con un trabajo final que es una pequeña investigación que tienen que hacer ustedes. Esta investigación consiste en elegir algún tema del programa, de cualquiera de las partes del programa, de la primera parte o de la segunda parte, y plantearse dentro de esos temas alguna cuestión sobre la que ustedes quieran investigar y hacer una pequeña monografía, ¿sí? No vamos a dar pautas de extensión mínimas y máximas, pero piensen que no es una tesina, ¿sí? Es un trabajo de investigación para una materia de 4 puntos. El tema lo pueden elegir ustedes y estaría bueno que nos vayan adelantando por correo electrónico cuál es el tema que eligen, así los ayudamos a pulirlo y a tratar de que quede planteado un tema que se pueda investigar en los 3 4 meses que nos quedan para terminar la materia. Entonces, primer punto para tener en cuenta, vayan pensando en algún tema del programa que les interese y dentro de ese tema sobre qué aspecto en particular les interesaría investigar. Una vez que lo tengan, nos mandan un correo electrónico a Darío y o a mí y los vamos a ir orientando para tratar de definir el tema. Ya recibimos algunos, los estuvimos contestando, así que sigan en esa línea. Ahora sí, superada esa cuestión administrativa, vamos a meternos de lleno con el tema de hoy que les adelanté, es crímenes de lesa humanidad. O sea, a partir de hoy, en las clases sucesivas, vamos a trabajar la competencia material de la Corte. Vamos a hacer un análisis particular sobre cada uno de los tipos de competencia de la Corte Penal Internacional. Y empezamos por crímenes de lesa humanidad en forma, diría, caprichosa, porque si lo analizamos cronológicamente, los primeros crímenes de derecho penal internacional están más relacionados a los crímenes de guerra y crimen de agresión, si tenemos en cuenta lo que habíamos estudiado respecto del Tratado de Paz de Versalles. Si lo analizamos por orden del Estatuto de Roma, tendríamos que empezar por genocidio, porque es el artículo 6, mientras que crímenes de lesa humanidad es el artículo 7, pero decidimos empezar por crímenes de lesa humanidad. Y para analizar crímenes de lesa humanidad lo vamos a proponer desde distintas perspectivas. Primero, de una perspectiva histórica para entender cómo fue evolucionando el concepto de crímenes de lesa humanidad, cuál es el origen del concepto de crímenes de lesa humanidad, y después desde una perspectiva por ahí más jurídica para analizar cómo está compuesto el tipo penal y cuáles son los problemas que plantea, como plantean problemas todos los tipos del derecho penal internacional. Entonces, vamos a empezar por lo histórico. El primer momento en el cual se define la posibilidad de hacer un juicio internacional por crímenes de lesa humanidad es en el Tribunal de Nuremberg. O sea, el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg plantea, esto ya lo hemos estudiado, la posibilidad de juzgar a los jerarcas nazis por 3 delitos: crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Si nos ponemos a rastrear el origen de los crímenes contra la humanidad, más allá de que no fue la primera vez que se mencionó el término crímenes contra la humanidad, sí fue la primera vez que se planteó jurídicamente como un tipo penal. El origen hay que, para buscar el origen hay que remontarse a las conferencias de paz de La Haya de 1899, a lo que se llama la cláusula Martens. La cláusula Martens lo que dice es que dentro de los convenios que venían celebrando los estados en materia de derecho internacional humanitario, o sea, todo lo que tenía que ver con regulación de crímenes de guerra, establece que todo aquello que quede por fuera de la regulación va a estar sometido a los principios generales del derecho internacional y a las leyes de la humanidad. Es un tanto genérico, pero da a entender que la protección del derecho humanitario no se limita solamente a lo que está escrito, sino que toda la humanidad estaría protegida. Y esto apunta específicamente, entiendo yo, a las personas que no participan de las hostilidades, que son las que en general en los tratados relacionados con derecho humanitario, por lo menos hasta los convenios de La Haya de 1949, no estaban incluidas en la elaboración. Esta cláusula Martens entonces por primera vez se incluye en el preámbulo de las conferencias de paz de La Haya de 1899 y se vuelve a incluir en los convenios de La Haya de 1907 también sobre derecho humanitario. Esto quedó ahí. Después hay una referencia de las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial a lo que fueron los crímenes cometidos por el gobierno del Imperio Otomano, fundamentalmente contra el pueblo armenio, en la Primera Guerra Mundial, en el genocidio contra el pueblo armenio, en donde se hace un llamado a
no un llamado, se hace una manifestación sosteniendo que los responsables, tanto sea desde el gobierno como los ejecutores de los crímenes en el Imperio Otomano, debieran ser juzgados por atentados contra la humanidad. Una frase más o menos parecida se utiliza. Entonces empiezan a hacer ahí la idea de crímenes contra la humanidad y se termina de perfeccionar en la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial, con la idea de que se juzguen los crímenes cometidos contra civiles. Esto lo estudiamos, lo charlamos un poco cuando vimos la evolución del derecho penal internacional, hablamos del cambio de paradigma en la modalidad bélica y el hecho de que los civiles empiezan a ser víctimas de los conflictos armados en forma masiva, teniendo en cuenta además las políticas de persecución y de exterminio llevadas adelante por el gobierno nazi. Entonces se crea una figura específica para proteger, mejor dicho, para sancionar a aquellos que hayan atentado contra la población civil. Ahora, el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg, cuando habla de los crímenes de lesa humanidad, establece una serie de acciones que configurarían ese crimen, pero también le da un contexto y dice que se configuran los crímenes de lesa humanidad cuando se ataca a civiles antes o después de un conflicto armado. Entonces, el crimen de lesa humanidad nace directamente asociado a la existencia de un conflicto armado. Se trata de persecución a civiles, de ataque a civiles, de exterminio de civiles, de deportaciones, pero siempre asociadas a un conflicto armado. A lo largo de la historia, el concepto de crimen de lesa humanidad permanece más o menos igual, pero porque no fue utilizado por otros tribunales, por lo menos no a nivel internacional, hasta que en 1994, con la creación de los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia, aparecen dos vertientes. El Tribunal de Yugoslavia sigue juzgando crímenes de lesa humanidad relacionados a un conflicto armado, pero agrega que puede ser un conflicto armado internacional o un conflicto armado no internacional. ¿Por qué? Porque a partir de los convenios de La Haya de 1949 ya tenemos dos categorías diferentes de conflictos armados, específicamente teniendo en cuenta que en Yugoslavia se había llevado a cabo un conflicto armado de carácter no internacional al principio, hasta que interviene la OTAN y se expande un conflicto armado internacional o internacionalizado. Entonces, dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad que adopta el Estatuto del Tribunal Internacional Penal para Yugoslavia, se sigue asociando el crimen de lesa humanidad a un conflicto armado. Ahora bien, en la interpretación que el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia hizo de ese artículo, estableció que era un presupuesto para determinar la competencia, pero no un elemento del tipo. O sea, se empieza a despegar de la idea de que el crimen de lesa humanidad tiene que estar necesariamente asociado con un contexto de guerra, de conflicto armado, y lo toma solamente como un presupuesto para definir la competencia. Y el primer estatuto que definitivamente elimina la necesidad de un conflicto armado para poder juzgar crímenes de lesa humanidad es el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Sin embargo, lo asocia a la persecución a grupos determinados por su identidad. O sea, en cada una de las definiciones que los distintos estatutos nos vienen planteando de crímenes de lesa humanidad, se agregan o se sacan cosas, ¿sí? En concreto, Segunda Guerra Mundial, ataques a civiles antes o después de un conflicto armado, en relación con ese conflicto armado. Tribunal para Yugoslavia, ataques a civiles en el contexto de un conflicto armado nacional o internacional. Tribunal para Ruanda, ataque a civiles basado en la persecución por la identidad de un grupo. Esto se empieza a desdibujar un poco con la idea de genocidio, que es lo que vamos a trabajar en la clase que viene, pero tengamos en cuenta que el concepto de crímenes de lesa humanidad va variando y que hasta el Estatuto del Tribunal de Ruanda siempre permanecía asociado a un conflicto armado. Esto entiendo que tiene relevancia en la historia de los juicios realizados en Argentina por los crímenes cometidos contra la dictadura, y yo creo que es algo que los tribunales en sus sentencias, cuando califican como crímenes de lesa humanidad, no terminan de abordarlo del todo. Ese es uno de los motivos por los que yo considero que es mucho más sencillo encuadrar los hechos dentro de un genocidio, pero bueno, es una discusión que vamos a tener en las clases correspondientes al tema de genocidio y en particular en relación con los crímenes cometidos en Argentina durante la última dictadura. Habíamos dicho que después de los tribunales del año 94, los tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad Ruanda y Yugoslavia, se acelera el proceso de creación de la Corte Penal Internacional
Y en 1998 tenemos finalmente el Estatuto de Roma, que modifica un poco el paradigma en materia de crímenes de lesa humanidad por varias cuestiones y le da la definición que hoy en día tenemos de estos crímenes. Hoy en día entendemos a los crímenes de lesa humanidad como una serie de conductas desarrolladas, que son 10, que a su vez tienen subconductas, ahora vamos a trabajar puntualmente sobre algunas, cuando se dan como en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil con conocimiento de dicho ataque. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta, el Estatuto de Roma elimina la relación entre los crímenes de lesa humanidad con un conflicto armado. No es necesario que haya un conflicto armado en el Estatuto de Roma para que se configure un crimen de lesa humanidad. Segunda cuestión, habla de ataque generalizado o sistemático. Este es un detalle que no les había contado, pero la mención de las palabras generalizado y sistemático en los estatutos anteriores iban asociadas por la conjunción y, o sea, tenía que ser generalizado y sistemático. A partir del Estatuto de Roma pasa a ser generalizado o sistemático y ahora voy a detallar un poquitito de qué se trata eso cuando analice el tipo en completo. Además, contra la población civil, ese es el único elemento que se mantuvo en común desde el Tribunal de Nuremberg hasta el Estatuto de Roma. O sea, siempre que hablamos de crímenes de lesa humanidad hablamos de ataques a la población civil. Y eso sí se mantuvo siempre igual, es el único elemento que resulta denominador común en todos. Y con conocimiento del ataque implica un dolo especial que tiene que ver con saber, ahora voy a desarrollar un poco, saber que el hecho individual del criminal está asociado al ataque generalizado o sistemático. Además, el Estatuto de Roma agrega un detalle que hasta ese momento no había sido analizado para crímenes de lesa humanidad, sí en algunas sentencias para crímenes de guerra, que pueden ser cometidos por el Estado o por otra organización. Hasta el Estatuto de Roma no había ningún indicio ni en la ley, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia que permita suponer que los crímenes de lesa humanidad pudieran ser cometidos por fuera de la estructura del Estado. El Estatuto de Roma abre esa posibilidad y ahora también me voy a enfocar un poquitito en ese detalle puntual para desarrollar algunas otras cuestiones. Esto desde la perspectiva histórica para analizar cómo fue evolucionando el concepto de lesa humanidad a lo largo de la historia. Y ahora me voy a meter un poquitito en el análisis jurídico. Si bien ustedes tienen un artículo de Kai Ambos en el que profundiza sobre las cuestiones particulares del tipo de crímenes de lesa humanidad y de genocidio también, me parece importante destacar algunas cuestiones para entender cómo se analiza el tipo. Y lo que hay que tener en cuenta es que no solamente los crímenes de lesa humanidad, todos los crímenes de derecho internacional son tipos penales complejos, no complejos por la complejidad de los hechos, sino complejos por el análisis jurídico. ¿En qué sentido? En que no consisten simplemente en la realización de una acción con un dolo determinado. O sea, no tenemos solamente el elemento objetivo y el elemento subjetivo, sino que todos están relacionados a lo que se llama un chapeau, o sea, un marco general que le da a un crimen el carácter de crimen de lesa humanidad. Por ejemplo, una desaparición forzada podría ser un crimen de lesa humanidad, pero no toda desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Para que lo sea, tiene que reunir esos elementos que están en el chapeau, en el sombrero del tipo penal. Y esos elementos son que se ha cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de ese ataque. Entonces, al dividir el tipo penal, lo vamos a dividir en lo que es el chapeau, o sea, el marco general en el cual se analiza el crimen y después las distintas acciones que pueden ser un crimen de lesa humanidad. Lo mismo ocurre con genocidio, con crímenes de guerra y con crímenes de agresión. Ahora bien, ¿qué significa esto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque? Vamos a analizar cada uno de esos aspectos por separado. Cuando hablamos de ataque, el Estatuto de Roma aclara que se trata de una línea de conducta. Podríamos asimilarlo a la palabra una política. ¿Por qué hablo de política? Porque después el mismo estatuto nos dice que eso tiene que estar asociado al Estado o a otra organización. Entonces, si hay una línea de conducta que depende del Estado o de una organización, debe asimilarse con una estrategia o con una política de esa organización o del Estado de llevar adelante esto que calificamos como ataque. Pero no tiene que asimilarse la palabra ataque a la existencia de un conflicto armado. O sea, se usa la palabra ataque, pero queda totalmente desligada, esto ya lo ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, queda totalmente desligada del concepto de conflicto armado que venían trayendo las definiciones de crimen de lesa humanidad hasta el Estatuto de Roma. Entonces, ataque. Después, generalizado o sistemático.
La idea de generalizado o sistemático se puede analizar desde la perspectiva de lo cuantitativo y lo cualitativo. Un ataque generalizado está vinculado con la cantidad de víctimas que tiene ese ataque o con la cantidad de ataques que se perpetran, que puede ser las dos cosas. Puede ser que haya un ataque con muchas víctimas o muchos ataques con pocas víctimas cada uno, pero que en el global suman una gran cantidad de víctimas. Ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 es un solo ataque que tiene mucha cantidad de víctimas, o sea, pueden considerarse varios ataques por el ataque al Pentágono y el avión derribado sobre Pensilvania, pero es un ataque que tiene mucha cantidad de víctimas al mismo tiempo. En cambio, si analizamos las conductas del ejército y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura argentina, son como pequeñas excursiones en las que capturan a un pequeño número de personas en cada una, pero en el global suma a una cantidad importante que hace el carácter generalizado de la conducta. Y cuando hablamos de sistemático, es asimilable a lo cualitativo desde la perspectiva de que para que algo sea sistemático debe haber una organización creada para o utilizada para llevar adelante ese ataque. ¿Sí? No estamos hablando de una improvisación, sino de que hay efectivamente una organización atrás de la realización de ese ataque. Entonces tenemos el ataque generalizado por la cantidad de víctimas o sistemático por la organización que se emplea para llevar adelante ese ataque. Contra la población civil, ya dijimos, es el elemento común que tienen los crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia. Y si bien hay discusiones doctrinarias sobre cómo se define la población civil, yo creo que se define por oposición. O sea, todo aquello que no sea militar, de acuerdo con las definiciones de los convenios de Ginebra de 1949, o sea, todo aquello que no pertenezca a un grupo armado, va a ser civil. Eso es una concepción propia, cada uno de ustedes puede tener la suya de acuerdo con la línea de doctrina que sigan. Y después habla del conocimiento del ataque. El conocimiento del ataque habla de un elemento subjetivo que hace a la vinculación de la acción individual con el ataque generalizado sistemático. Claramente, quien lleva adelante una acción individual en el contexto de un crimen de lesa humanidad tiene que saber que lo está haciendo en el marco de ese contexto para considerarse autor de un crimen de lesa humanidad. Uso siempre el mismo ejemplo, ahora va a quedar grabado en video. Si un ladrón cualquiera sale a robar una billetera en el mes de mayo del año 79 en Buenos Aires, armado, elige a la víctima se resiste, lo mata y le roba la billetera. Y resulta que el muerto era miembro del Partido Comunista. O sea, el ladrón ese mató a un comunista en una noche de 1979 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está cometiendo un crimen de lesa humanidad? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no está cometiendo un homicidio calificado, un homicidio en ocasión de robo, pónganle el nombre que quieran, no es que no sea delito, pero no es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no hay un nexo entre la acción de él y el ataque generalizado y sistemático. No lo mató porque es comunista y porque él se siente identificado con el ataque que se está llevando a cabo, sino que lo mató por otro motivo. No deja de ser un delito, pero no es un crimen de lesa humanidad. ¿Sí? El último elemento que nos queda analizar es la cuestión del Estado o de otra organización. Les había dicho que antes del Estatuto de Roma no había ninguna norma que permita suponer que una agencia no estatal pudiera llegar a cometer crímenes de lesa humanidad. A partir del año 98 sí. Y este me parece que es un límite importante y que tiene directa injerencia sobre juicios realizados o no realizados en la República Argentina, y les recomiendo sobre este punto en particular leer el fallo de Laris Iriondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver con el análisis justamente de esta situación. Laris Iriondo era un miembro del grupo ETA, acusado de realizar atentados en la década del 80 en España. Lo encuentran en Argentina, España solicita la extradición y se empieza a plantear la cuestión de la prescripción. Sabrán, y si no lo cuento muy brevemente, uno de los requisitos para que Argentina proceda a la extradición de una persona es que la acción penal no esté extinguida por prescripción. La defensa planteaba que estaba extinguida por prescripción. España, a través de la Fiscalía, sostenía que no, porque eran crímenes de lesa humanidad, porque era un terrorista. La Corte Suprema de Justicia de la Nación termina diciendo que no son crímenes de lesa humanidad, justamente porque no había ningún elemento al momento de la comisión de los hechos para sostener que un acto terrorista no estatal pudiera llegar a ser considerado un crimen de lesa humanidad. ¿Sí? Y esto decía, tiene directa injerencia
con la decisión que se tomó en la década del 2000, cuando se reabren los juicios contra personal militar y civil que participó de la estructura del Estado para cometer los crímenes cometidos durante la última dictadura, y no así respecto de las organizaciones armadas no estatales, FARC, Montoneros, y justamente la diferencia que se trata es esa, que al no pertenecer a una organización estatal no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad y por ende tampoco son imprescriptibles. Hago un pequeño paréntesis para cerrar que tiene que ver justamente con la imprescriptibilidad. Hay un elemento común denominador para los crímenes de derecho penal internacional que es la imprescriptibilidad. O sea, pueden ser juzgados en cualquier momento, independientemente del momento de la historia en que se hayan cometido los crímenes. Esto surge a partir de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1968, y además está después también reflejado en el Estatuto de Roma, que establece que ninguno de los crímenes de competencia de la Corte prescriben. ¿De acuerdo? Entonces, con esto cerraría a grandes rasgos el análisis de los crímenes de lesa humanidad. Me quedó una cuestión, perdón. Que todas las acciones que están descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma son acciones independientes que se dan en el contexto del Chapo, pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad, excepto una. Cuando se habla de persecución a un grupo por su identidad basada en motivos de género, políticos, religiosos, etc., ese delito de persecución tiene que estar asociado a alguna de las otras acciones del artículo 7 o a algún otro crimen de competencia de la Corte Penal Internacional. O sea, la persecución per se no es un crimen de lesa humanidad, sino que tiene que ir acompañada de alguna otra acción que pueda ser considerada crimen de lesa humanidad o de algún otro crimen que sea competencia de la Corte. Este es un detalle a tener en cuenta porque de entre todas las acciones es el único que lo relaciona a otra acción diferente. Y si se quiere, desde una perspectiva de análisis de derecho penal, el último de los incisos del artículo 7 dice cualquier otro acto inhumano de características similares. Esto es claramente un tipo penal en blanco. Sin embargo, a mi modo de ver tiene cierta lógica, no desde la óptica del derecho penal, sino desde la óptica del derecho internacional, porque el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que no tiene límites a la hora de imaginar formas de lastimar a otros seres humanos. Probablemente si en 1920 alguien planteaba que en algún momento de la historia iba a venir una persona, iba a juntar a 6 millones de miembros de un pueblo determinado y los iba a ir matando lentamente en cámaras de gas, y iba a decir eso es imposible, y sin embargo pasó. Probablemente si en 1950 sostenían que algún gobierno de Sudamérica en algún momento de la historia iba a secuestrar personas utilizando la fuerza del Estado, torturarlas, drogarlas, desvestirlas, subirlas a un avión y tirarlas vivas al Río de la Plata para que se mueran ahogadas, iban a decir, no, qué barbaridad, ¿quién podría ser capaz de hacer eso? Y sin embargo pasó. Entonces creo que desde un análisis histórico de cómo ha sido la inventiva humana a la hora de causar daño a otros seres humanos en forma masiva, tiene alguna lógica sostener que puede haber otros actos inhumanos que todavía no se nos ocurrieron, pero que el ser humano es capaz de realizar y que independientemente de que no tengan un tipo penal específico, tengan que ser castigados por la comunidad internacional. Ya saben que por cualquier duda o pregunta nos pueden mandar correo electrónico, tienen enlazado el material para leer en el cronograma del curso. Les agradezco la atención y nos vemos la semana que viene, que vamos a seguir con genocidio. Hasta pronto.